¿Se oye bien? Ya estamos. Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos de Contextos del periódico Ultimátum. Este viernes, como se los habíamos prometido, va a ser una noche para hablar de cine. Y para tal efecto nos acompaña nuestra amiga, la maestra Enriqueta Burelo, Hola, buenas noches. el maestro Víctor Zamuaya. Víctor Maya, a sus órdenes, buenas noches. Zamuaya, Ay. perdón. Juan Carlos Calimayor. Hola, buenas noches. Y el maestro Zabaleta. Zavala. Gilberto Zavala. Descontrolado, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la idea es de que comentemos nuestras películas favoritas o aquellas que nos han, tenemos buenos recuerdos sobre de ellas. Si ustedes gustan, puedo empezar con algunos títulos y para arrancar el programa. Adelante. Bueno, podríamos, claro que en el cine, como en todo, hay para todos gustos. En lo personal, a mí siempre me han gustado las películas, lo que se llaman las películas clásicas y que pues tienen una significación especial. Por supuesto, yo creo que una de las más interesantes para arrancar en cuanto tiempo es Sin Novedad en el Frente. Ahorita la gran ventaja es de que con los DVDs y aparte pues con la computadora tenemos oportunidad de tener acceso a películas que antes solamente se podían ver en cineclubes. Entonces, sin Novedad en el Frente, una película de 1930, que ahorita ya la versión para DVD es perfecta para verla, y está basada en la novela de Eric María Remarque, alemán, una película antibelicista, que trata sobre la Primera Guerra Mundial. Hay que señalar de que hay pocas películas de corte bélico que tratan sobre la Primera Guerra Mundial, son contadísimas. Yo creo que de las guerras más filmadas es por supuesto la Segunda Guerra Mundial, después tal vez la Guerra de Vietnam, pero la Primera Guerra Mundial yo creo que son 20 películas, cuando mucho, las que podemos hablar al respecto. Una película que en su momento tuvo un gran impacto y pues tan es así que producida, filmada en 1930, hasta la fecha se mantiene vigente. Y la otra película que también son de las clásicas, Tiempos Modernos, 1936, de Charlie Chaplin, que hace una crítica interesantísima sobre la cadena de montaje del Fordismo, la industrialización. Y bueno, con Charlie Chaplin yo pongo esta película de ejemplo, pero tenemos algunas que son simbólicas, como El Gran Dictador, que molestó en su momento, era una caricatura sobre Hitler en 1940, molestó mucho a Goebbels, que incluso dijo que así que esa película la había filmado Charlie Chaplin, que era un pequeño judío despreciable, ¿no? Y bueno, toda la serie hay para todos gustos, incluso películas que aunque son clásicas, pueden ser del gusto de los pequeños, de los niños, de los jóvenes, La Quimera de Oro, Luces de la Ciudad, Candilejas, en fin, interesantísima la filmografía por lo que se refiere a Charles Chaplin. Y una película que en lo personal yo no me canso de verla y volverla a ver, y siempre le encuentro aspectos interesantísimos, es Lo que el viento se llevó,
filmada en 1939, una película basada en la novela de Margaret Mitchell, donde por supuesto las actuaciones y hasta la fecha son recordadas, es la de Scarlett O'Hara y Rhett Butler, ¿no? O sea, decir Vivian Leigh y Clark Gable. La cinta en su momento pues fue una de las películas más caras que produjo la Metro-Goldwyn-Mayer. Tuvo avances fundamentales, si uno la ve, el color, las escenas de guerra, la recreación del ambiente. La película, por supuesto, pues de lo que se trata es la decadencia de la aristocracia rural sureña en el marco de la guerra de secesión en Estados Unidos, y por supuesto esto basado en ese amor tormentoso entre Scarlett y Rhett Butler, ¿verdad? Y una cosa interesante con esta película es que fue tal vez la primera en donde una actriz de origen afroamericano, que se llamaba Hattie McDaniel, la famosa Mammy, fue la primera actriz de origen afroamericano que ganó un Oscar. Lo curioso es de que a pesar de haber ganado el Oscar, la mayoría de los actores, ella y todos los actores de origen afroamericano no pudieron asistir al estreno de la película que se hizo en Atlanta, pues porque todavía en Estados Unidos era un país bastante racista en ese punto, y la gente de origen afroamericano pues se les prohibía entrar a muchos lugares. Otra película que vale la pena y que es también pues es icónica, aquí la tengo, es 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Fue yo creo que la primera que manejó el aspecto de efectos. La película es de 1968 y fue de las primeras que manejó efectos especiales sobre la cuestión de las naves espaciales, el espacio, etcétera. Tal vez puede ser la bisabuela o la abuela, si ustedes gustan, de la actual Guerra de las Galaxias, que ha marcado esta época recientemente. Y de esa película, a mí en lo personal, la escena que más se me ha quedado grabada, pues es cuando se arranca con el origen de los primeros grupos humanos y el momento en que el hombre descubre que un hueso puede ser un arma mortal, y que en ese momento mata un hombre semisimio, primate, mata al oponente, al jefe de otra manada o de otro grupo, ¿verdad? Y lanza el hueso con felicidad al espacio. Es el corte para que entre ya la nueva era, y todo esto enmarcado de una música que es el de Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, en orquesta interesantísima. Lo interesante de Stanley Kubrick es de que sus películas han marcado pues buena época de la cinematografía. Pongo el ejemplo de esta, Patrulla Infernal, también de corte antibelicista, que aquí con Kirk Douglas, Senderos de Gloria, también Senderos de Gloria o Patrulla Infernal, se manejan los dos títulos, y pues trata de los excesos que cometen los altos mandos militares ante la tropa, ¿no? El hecho de que mandan a la gente a morir por tomar una montaña, incluso aquí se habla del fusilamiento de soldados por presuntos actos de cobardía, y en fin, cosas interesantísimas al respecto. Después Stanley Kubrick pues saldría con otras películas, Naranja Mecánica, la de Cara de Guerra, o que en inglés es Full Metal Jacket, otro también que se llama Miedo y Deseo, y en fin, pues un director súper prolífico y muy interesante. Y ya cierro mi selección con la película de La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho, que se estrena en forma muy limitada en 1960, está basada en la novela de Martín Luis Guzmán, y como aquí se lo dice la funda de este video,
dice la película maldita del cine mexicano. Y lo dice así porque durante muchos años esta película estuvo enlatada. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos en la universidad, todavía existía la Cineteca antes de que se quemara por errores de Margarita López Portillo, ¿no? Todavía tuvimos oportunidad de ver aquella Cineteca. Y era la leyenda de esa película que todos queríamos ver y que era dificilísima conseguir porque al parecer solamente existían 6 copias. ¿De qué trata la película? Pues habla de ese enfrentamiento mortal que se da entre el Grupo Sonora, concretamente Obregón y Calles, en el marco de la sucesión de 1927 y 28. El punto... De Luis Guzmán, ¿no? Sí, la novela de Martín Luis Guzmán, efectivamente, La sombra del caudillo. Y ahí lo que más se plantea es la más famosa matanza de Huitzilac. Y es una crítica al ejército, es una crítica al Grupo Sonora, al callismo, y fue prohibida. Pues ahorita si uno ve la película, la verdad no le ve uno, para los tiempos actuales, no le ve uno mayor crítica de las que se hacen en la actualidad, incluso se ve hasta inocente, pero en su momento eso le molestó mucho, o al menos la veían como que era algo que no iba a tolerar el ejército. Y por supuesto, pues el grupo callista, acordémonos que fue el fundador del PRI y todo, el PRI gobierno, el presidencialismo y demás. Lo interesante es de que, para cerrar mi intervención aquí, es de que en esa matanza de Huitzilac, cuando fue asesinado el general Francisco Serrano, junto con sus seguidores en una emboscada, Huitzilac queda a medio camino entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Entonces ahí fueron digamos, emboscados. El automóvil en que viajaban lo interceptaron elementos del ejército y al mejor estilo de los sicarios actuales los ametrallaron, les acabaron. Y en ese grupo iba un famoso chiapaneco, entonces Vidal, ¿no? De los Vidal. De los Carlos A. Vidal, efectivamente fue de las víctimas en esa matanza de Huitzilac. Y bueno, no sé quién quiere continuar con sus comentarios sobre películas. Juan Carlos, adelante. Primero, qué bueno que ya vimos que las tienes, porque los libros no se prestan, pero nadie ha dicho que las películas no. Así que creo que es muy buena la selección de ese cine clásico. Y cierto, sí quisiera comentar breve. Esta acaba de salir 1917 sobre la Primera Guerra Mundial, y pareciera que por lo mismo, porque hay tantas de la Segunda y no hay casi nada de la Primera, que hay un desconocimiento de lo que pasó realmente, por qué fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Me parece que hay una omisión del cine en ese tema. Por otro lado, bueno, pues Chaplin son un montón de películas, dijo de lo mejorcito, de lo que el viento se llevó. Nada más quisiera destacar que eran de esas películas de casi 4 horas, sí, de muy larga duración, y ahora pues las nuevas generaciones están acostumbradas quisieran ver películas en 15 minutos, ¿no? Pero bueno, sí vale la pena y sí me gustó mucho la selección. Y de Stanley Kubrick, yo creo que Naranja Mecánica fue un parteaguas, sobre todo en la época de los jóvenes inquietos. Es una película que vale la pena ver. Nos están llegando comentarios de muy buenas películas por ahí. A ver si el maestro Zavala nos hace favor de retomarlo. Pero bueno, yo seleccioné, pensando en la gente que está en casa, claro que hay muchísimas buenas películas, pues seleccioné Expreso de Medianoche. Es una película que a mí en lo personal me impactó mucho. Es una película de 1978, de un norteamericano que con su novia es apresado antes de abordar un vuelo, y que se le hizo muy fácil llevar hashish, una droga que conseguían con facilidad en el mercado negro de Turquía, y descubrió la dureza del régimen turco, que lo encarcela y lo hace vivir, pues es un melodrama terrible, infernal, diría yo, el que le toca vivir, y creo que cimbró una época, y para mala suerte de Turquía, como que la etiquetó a ese país como un país que es extraordinario, la verdad, es pues muy desarrollado ahora, pues una muy mala impresión. Por otro lado, La vida es bella, que es un clásico que uno los menciona ahora, y yo estoy seguro que todos aquí ya la vimos, pero que muchas nuevas generaciones no han visto, y es un
en su tiempo ganó el Oscar como la película extranjera de Roberto Benigni, un cineasta que tiene la costumbre de hacer películas con su esposa, como actriz, como director, como actor, y bueno, con una peculiaridad, el personaje de Luis Benigni le impregna a El Tigre en la Nieve, por ejemplo, que es otra película, le impregna el estilo a la película. Es muy curiosa la personalidad de Roberto Benigni, y La vida es bella, pues es genial, ¿no? Es como en los campos de concentración un padre logra esconder a su hijo y hacer que no se dé cuenta de lo trágico que es vivir en un centro de concentración. Y no digo más porque pues, me voy a comer la sorpresa del final de la película. También acabo de ver una película que seguramente ya la vieron muchas personas en Netflix, que se llama Milagro en la celda 7, que es un remake de una película coreana que se hizo en el 2003 y que fue todo un éxito. Es una película de esas para llorar. Ahora sí que el que no llore de plano es porque tiene corazón de hierro, pero es una película muy, muy bien actuada, precisamente turca. Y fíjense que a partir de que la vi, pues cambié esa percepción que tenía, a lo mejor peco de ignorancia, porque pues, Turquía ha pasado por un fenómeno de modernización, hoy gobernada por un populista, desafortunadamente, en retroceso todos los avances, pero en fin. Y una película reciente española, que pueden ver en Netflix, que se llama El Desconocido, que está muy buena, es un thriller que lo tiene a uno parado de puntitas ahí toda la trama. Hay muy buenas películas españolas en Netflix, se las recomiendo, igual argentinas. El problema es que no las sabemos buscar. Entonces, la sugerencia para encontrarlas es ver una, captar una y buscar títulos similares. Y entonces ahí les va a aparecer una serie de películas españolas. Si ve uno una argentina, sucede lo mismo. Y creo que son buenas recomendaciones pues, para ver en casa este fin de semana. La vida es bella, no la van a encontrar. Quizá hay que comprarla o alquilarla en YouTube. Muchas están, Netflix la verdad es que se está quedando muy corto, sobre todo ahorita en cuarentena que tantas películas quiere ver, saca 2 o 3 éxitos, 2 o 3 películas a la semana y ya es una productora de cine, pero pues bueno, la verdad es que ya no hay la magia de aquellos, ¿cómo se llamaban los, donde rentaba uno los videos? Bueno, que aquí ves que tuvimos a doña Kelel Álvarez, que hasta te rentaba las películas hace miles de años. Me tocó pero lo triste es que es muy complicado encontrar, por ejemplo, títulos por ejemplo, el otro estaba buscando Ciudadano Kane, y ahora sí que casi la tuve que bajar pirata, ¿no? Que la verdad no la pude ver completa, me van a regañar, pero no sé si me aburrió el formato o se me hizo muy antiguo. Yo sé que es un clásico, igual que Casablanca, que por cierto de Casablanca quiero comentar algo que me da mucha emoción decir, Perfidia y Frenesí, en una de las que se consideran las películas más famosas del siglo XX, dos canciones compuestas por autores coletos sancristobalenses, en una de las películas más famosas de la historia, son interpretadas ahí y bailadas por el actor, ¿cómo se llama? Humphrey Bogart. Sí, Humphrey Bogart, vale mucho la pena. Y cierro diciendo un clásico de Traven, que quedó enlatado 4 años durante la Guerra Mundial, si me ayudan a recordar. ¿La Rosa Blanca? No, la que fue ganadora del Oscar, que hace bueno, ahorita nos va a decir alguien por ahí. El Barco de los Muertos, ¿o cuál? No, es una película que ganó el Oscar, de ahí se volvió muy famoso Traven y se volvió un ícono, y todo un personaje. Pues La Rebelión de los Colgados. Esa fue, la hicieron Macario que hizo Tarso, La Rebelión de los Colgados. Canasta de cuentos. Uno de los cuentos. El tesoro de la madre, la Sierra Madre. ¿No? Se llama El tesoro de la Sierra Madre. El tesoro de la Sierra Madre, con Humphrey Bogart. Exactamente, con Humphrey Bogart, que ganó creo que 1 o 2 Óscares y lanzó al mundo a este personaje muy famoso en Alemania, Bruno Traven, y que pues parte de su obra pues fue basada en Chiapas, ¿no? Con eso me quedo yo. Ok, si les parece, para que demos algo, aquí quisiera decir algunos nombres que he ido recuperando de las propuestas. ¿Otra vez? ¿Me escuchas? No.
¿Ahí me escuchas? Sí. Ahí se ¿No? escucha. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Bueno, hola. Yo sí Sí, escucho. nosotros sí. Yo sí escucho. A ver, ahí se oye bien, ahí se oye bien. Sí escucho. Yo sí. Comentarles para dar entrada a quienes nos siguen y sus comentarios en términos de propuesta. Tienen ellos la Infierno, Color Púrpura, Vivir dos veces, Milagros Inesperados, El niño con el pijama de rayas, que se repite 2 veces por quienes nos están viendo, La vida es bella, que ya la ha comentado también alguien de acá de nosotros, En busca de la felicidad, Hombre en llamas, Mi nombre es Cam, La cabaña, Milagros del cielo, A de fuego, Milagro en la celda 7, entre otros, y el maestro José, que plantea volver a las aulas. Y si, para no perder el tiempo, abundaré en los 5 temas que escogí. Una de ellas es la película Madre, nominada a la Copa a la Mejor Actriz, protagonizada por Jennifer Lawrence, a la Copa Volpi al Mejor Actor, protagonizado por Javier Bardem, y nominada a León de Oro. Es la película Madre, es norteamericana, del 2017, por Aronofsky, es de terror y suspenso, película metafórica que nos lleva a dar una mirada al libro del Génesis, a partir de la creación de la vida, la relación entre los hermanos Caín y Abel, la muerte caótica de la civilización moderna, las religiones y sus corrientes filosóficas, la esperanza y la disputa del poder, el desconcierto de la inútil, irrespetuosa, irresponsable, nuestra. No se escucha, maestro Zavala. No te escuchas. ¿Por qué no va Queta en lo que ves tú? A ver. De acuerdo. Adelante, maestro Queta. Bueno, al parecer me dicen si me escucho. En la reproducción sí se escucha el maestro Zavala. Le entré a la reproducción, sí. Bueno, pero le entro. Bueno, a mí me gusta una variedad de películas, ¿verdad? No tengo así especialmente un género, pero me gustan también, como Ricardo, las clásicas. Todas las películas del cine de oro mexicano me encantan, por ejemplo, ¿no? Todas las de Pedro Armendáriz, Andrea Palma, y todos esa época de las de Juan Orol, ¿no? Me encantan todas esas películas, siempre trato de verlas. Pero en esta ocasión me limité a hacer una recomendación de las películas que encontré en Netflix y que quienes nos están viendo, pues es fácil localizarlas para ellos. Una película que a mí me sorprendió, que es entre documental y película, es 22 de julio, que trata sobre el atentado terrorista que hubo en Noruega, en Oslo. Noruega. ¿No? Sí, ahí y solo fue una persona quien organiza este ataque. Él era un terrorista de derecha, era noruego además, no era extranjero, con una visión también antimusulmana, ¿no? Él quería limpiar así como Noruega de los extranjeros. Y es curioso porque quien dirige la película es Paul Greengrass, que él dirigió toda la saga esta de las películas de Bourne, no sé si se acuerdan, de Ultimátum, Bourne, y toda esa saga que fueron como tres películas de acción. Sí. Entonces, el terrorista ataca la sede de gobierno y luego va a un campamento de verano donde jóvenes del Partido Laborista están haciendo un campamento de verano y ahí se los caza a sangre fría. Pero lo que yo quiero resaltar de esta película, para no cortárselas todas, es la formalidad de la ciudadanía noruega. En otro país, cuando capturan al terrorista, lo hubieran matado ahí, o no lo hubieran hecho todo un juicio, sino lo hubieran directamente llevado ya a la cárcel, sino le dan todavía el derecho de defenderse,
¿no? Eso es muy interesante. Y sobre todo que el primer ministro tiene una reunión con los padres de las víctimas y el primer ministro les da una disculpa, aparte de darles el pésame, les da una disculpa que él considera que el gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, que ese atentado se pudo haber previsto y pudo haberse detenido. Entonces los padres de familia, entonces en lugar de irse contra él, le dicen, el único culpable aquí es el terrorista, es la persona que asesinó a nuestros hijos y queremos que sea juzgado. Yo creo que esta es una lección muy importante para muchos países donde la ley es dejada a un lado, donde no se sigue un debido proceso, donde aún un asesino como él lo llevan a un tribunal, lo juzgan, ni siquiera lo torturan. Es increíble, ¿verdad? Cómo es llevado con todo el debido respeto. Es algo muy sorprendente porque en muchos países esto no pasa. Es una demostración de cómo un país como Noruega, la ley está por encima de todo, y es la gran lección que nos deja esta película 22 de julio. Yo invito a que la vean. Hoy la voy a ver, ¿qué tal? Porque es una gran reflexión. Otra película que escogí es África Mía, es una película ya algo viejita también, ¿no? De Robert Redford y Meryl Streep. Ella es una escritora danesa, precisamente, que se casa con un primo de ella, un matrimonio de conveniencia, y se va a vivir a África, a una finca de café. El esposo, pues, tienen un mal matrimonio, hasta la contagia a ella de sífilis, una situación por la que tiene que regresar a su país natal a curarse, y al regreso surge el romance con Robert Redford, que es un piloto de los que volaban en las avionetas, ¿no? En esa época. Entonces ella es una escritora, tiene un seudónimo, Isaac Dinesen, es el seudónimo de ella, escribe su biografía, escribió una serie de libros en los que estuvo a punto de ganar el Premio Nobel de Literatura, en los que se basa la película. Ella muere pues en 1962, ya a los 70 años, en la vida real, porque es una película que tiene ciertas características autobiográficas, ¿no? Y entonces habla de la soledad, habla de las malas relaciones, habla de esas personas que se arriesgan a salir de su país, de su zona de confort, ¿no? Irse a otro país que es muy ajeno a la zona, al país donde ella vive, ¿no? Con todas las comodidades. Es una película muy interesante y además fue curioso porque estuvieron a punto de no seleccionar a Meryl Streep para esta película porque el director Sidney Pollack no la consideraba muy sexy para la película. Entonces ella llega para la audición con uno de esos brasieres, ¿verdad? Que las mujeres usamos muy coquetos, push up, ¿no? Y con una blusa muy coqueta para lograr... Te pusiste colorada. Hasta colorada me puse, ¿sí? Para que ella lograra integrarse al personaje, ¿no? Y decirle al director, yo sí puedo interpretar al personaje, ¿no? Otra película que escogí es El Padrino. A mí me encanta. La trilogía. Padrino, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Lo considero una clásica. Es la vida de una familia en cierto sentido, aparentemente como todas, ¿no? Pero no como todas, porque por lo que se dedica, ¿verdad?, la familia. Pero Vito Corleone
lo que trata es de salir adelante, de que la segunda generación, o sea, que su hijo Michael Corleone ya no sea un mafioso, ¿no? Ya sea un senador o un presidente de Estados Unidos, como lo hicieron muchos emigrantes que llegaron a Estados Unidos y que la segunda o la tercera generación, como pasa con los Kennedy, que no estaban en este contexto, ¿verdad? Sí. Pero que lograron integrarse a la política, ¿no? Y entonces creo que es un clásico y además es curioso porque la Liga Italo-Norteamericana de los Derechos Civiles estuvo pendiente que en ningún momento de la película mencionaran la palabra mafia y ciertas connotaciones, ¿verdad? Que harían como esos estereotipos de que todo italiano era mafioso, ¿no? Entonces es un clásico por todas las lecciones que nos dejan, por toda la estrategia que Corleone maneja, ¿no? Para acabar con sus enemigos y para sobrevivir. A mí se me hace un clásico. Tanto la primera como la segunda versión, la segunda parte, tuvieron un éxito increíble, lograron varios Óscares y se situaron como de las películas más taquilleras, ¿no? Tiempo. Y no sé si cómo vamos de tiempo. Porque si no, me encanta también el cine, ¿verdad? Yo me emociono cuando hablo. Víctor. Voy. Bueno, pues. Cuando hablo de cine. Ahí me dejas 3 minutos, Víctor. Sí, ya nos dejaron sin tiempo aquí nuestros compañeros, pero bueno, yo quiero mencionar esta selección que me tocó, que hice, está relacionada con lo que se pueda ver y con lo que de alguna manera sea un poco variado. La primera que me parece muy interesante es la trilogía de Matrix. Aquí está. Esta es una serie de películas escritas y dirigida por los hermanos Wachowski, que antes eran hermanos, ellos son hermanas, son transgénero, los hermanos Wachowski. Se trata de una distopía. ¿De qué es eso? ¿Qué es una distopía? Bueno, pues es lo contrario a una utopía. Es la creación de una sociedad ficticia y por lo tanto el personaje, que es Neo, interpretado por Keanu Reeves, vive entre la realidad y la ficción, algo que lo lleva a los directores a distintos planos que son sumamente interesantes. A mí me parece extraordinariamente la película, además en un marco de una música de rock muy buena, y bueno, pues hace un recorrido básicamente por las grandes teorías filosóficas, desde la caverna de Platón, pasa por los planteamientos filosóficos de Pitágoras, en donde él habla que no existe otra cosa más que números y energía. Esto es Matrix, números y energía. También el existencialismo sartreano, y bueno, desde luego, siempre está presente el genio maligno de Descartes y la presencia de un orden superior que establecerían, digamos, los filósofos clásicos. Me gustaría comentar más esta película, pero no nos va a dar mucho tiempo. La siguiente que seleccioné se llama Medianoche en París. Es una producción, es una dirección y producción de Woody Allen. Woody Allen es un director muy versátil, con una creatividad extraordinaria. Esta es la portada, Medianoche en París. Aquí se puede ver. Y bueno, pues es una interpretación artística de Owen Wilson, que es el actor principal. ¿De qué se trata la película? Es maravillosa. Es como una pareja que llega a París, dado que tienen intereses distintos. La mujer quiere ir a hacer compras y el hombre a visitar las hermosas calles de París, los lugares tan extraordinarios que tiene París. Y en esta regresión, porque él es un escritor de argumentos cinematográficos justamente, hace una regresión por todo la historia de París de los años 30 y 40, y le permite a él convivir con Ernest Hemingway, con Scott Fitzgerald, con Pablo Picasso, con Luis Buñuel, con Henri Matisse y con muchísimos más personajes muy interesantes. Esta película ganó el Oscar al mejor guión original cuando fue presentada en el 2011. Y la música excelente, además. Una música extraordinaria también. Sí. Otra película que quiero recomendar, porque me parece que una de las mejores películas de la historia, es esta película, en México se llamó Atrapado sin salida, que
originalmente se llama Alguien voló sobre el nido del cuoco, que es, ¿por qué es importante esa película? Ha sido declarada por la ONU, por la UNESCO, como una de las películas más importantes de la cultura actual, porque es un rompimiento en la lógica de lo que es la sociedad. Es una crítica devastadora a la sociedad. La actuación de Jack Nicholson es extraordinaria, pero la dirección de Milos Forman le permite a esta película estar en el estatus de una de las mejores películas de toda la historia. La trama es sencilla, representan a la sociedad en un manicomio, cómo los seres humanos que están sometidos en la sociedad terminan creyéndose verdaderamente que están locos, cuando el actor Jack Nicholson interpreta a un personaje que dice, bueno, pues no, en realidad tenemos que salir. Esta obra está basada en un libro de Ken Kesey, que es uno de los autores más importantes de la contracultura. También quiero recomendarles una película que está ahora... ¿Perdón? Te quedan 15 segundos. Ya, bueno, recomendarles El Irlandés, una película que está y finalmente El Rebozo de Soledad, para hablar de cine mexicano. ¿Por qué es importante El Rebozo de Soledad? Y creo que hay que verlo ahorita, porque habla justamente de la vocación médica, la vocación de un médico que se va a un pueblo en esta lógica bucólica del pueblo, del campo mexicano, y rompe con el estereotipo que el nacionalismo mexicano estaba dando sobre los pueblos. Es muy importante. Me toca a mí, si me permite. Yo quiero terminar cerrando este programa con 3 series. 3 sugerencias para 3 series. Marco Polo, que son 2 temporadas ambientadas en otra época, y habla sobre el drama de un famoso explorador en la corte de Kublai Khan, donde la avaricia, la traición, la intriga sexual y rivalidad son los ingredientes de Marco Polo. La otra es La Corona, de Crown, que son 3 temporadas de 2016, 2017 y 2019. Se trata sobre la vida de la reina Isabel II como la esposa, hermana, mujer de los años 60 y 70, y acompañada por un envejecido Winston Churchill, el político, historiador y escritor británico, como primer ministro del Reino Unido por segunda ocasión, con enemigos políticos que buscan derrotarlo. Vale la pena, es la diplomacia. Y una importantísima para mí, El tiempo entre costuras, que es una adaptación de la novela a la televisión, El tiempo entre costuras, escrita por María Dueñas en 2009, la cual trata de una traición y 2 guerras, una identidad encubierta forzada por las circunstancias del alzamiento armado en Madrid, España, por supuesto, y el amor. Es una aventura apasionante sobre los talleres de alta costura, donde el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones políticas, van entretejiendo una serie de intrigas, de espionaje, y que vale la pena verla en estos tiempos tan importantes para este confinamiento que tenemos en casa. Y les recomendaría al final, yo no quería abordar el tema que hemos traído durante la semana que ha transcurrido, pero hay un documental que se llama Coronavirus. En Netflix, son 26 minutos, vale la pena verla, por lo que hoy acaba de reportar la Organización Mundial de la Salud. Perdónenme, pero la cosa es, parece ser que no le encuentran la cuadratura, y a mí me gustaría, ojalá lo podamos ver. Coronavirus, 26 minutos, está en Netflix. Muchas gracias por su atención, gracias a las personas que nos acompañaron, la verdad, por sus propuestas, están muy interesantes, y yo cuando menos ya tomé nota de 3 películas que hoy empiezo a verlas. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues ahora sí que hasta que el tiempo nos acabe. Bueno, queda un minuto. Voy a hacer una recomendación para los niños, porque los niños también están sufriendo esto. El Rey León. El Rey León es una película, desde luego, de Walt Disney, dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, con una... Contextos.